Vamos a dar inicio a este encuentro, entonces, ¿sí? Cuando son las 12:14, agradeciendo la presencia de todas y todos en este encuentro de reflexión e de intercambio. Trump, Donald Trump y la política comercial de los Estados Unidos y su impacto geopolítico y geoeconómico. La plataforma, convocado por la plataforma América Latina y el Caribe Mejor sin Tratados de Libre Comercio y la red Latindad. Como ustedes saben, somos una articulación de movimientos sociales, de organizaciones y de redes sindicales, sociales, medioambientales y populares que adversamos la, los tratados, la arquitectura de los tratados de libre comercio neoliberales y tratados bilaterales de inversión, los conflictos entre estados e inversores que lesionan las soberanías económicas, productivas, alimentarias y medioambientales de nuestros países. Buscamos construir un intercambio y una arquitectura que coloque en el centro el tema de la producción y el comercio justo y sustentable, las soberanías productivas, las soberanías alimentarias. Enfrentamos la crisis climática en ese contexto desde el punto de vista global. Buscamos impulsar a partir de eso la unidad y la acción y la integración latinoamericana y caribeña para construir primero en estos nuestros espacios, desde nuestros territorios, desde nuestros países y desde nuestros pueblos, y también multilateralmente contribuir a la construcción de un nuevo orden multilateral que adversa toda lógica imperialista, neocolonialista, tanto desde el capital, el gran capital, las transnacionales y la política. En ese contexto, esta, el debate y la reflexión que nos convoca tiene una significación de la mayor importancia y vigencia coyuntural que hubo acá. Estamos viendo los anuncios que la propia administración Trump eh, ha hecho respecto de subir eh, impuestos de, eh, de lo que está pasando con los aranceles, con México, con otros países. Ha hablado de tomar el canal de Panamá, también sobre el tema de China, en fin. Eh, esta, en estos momentos la historia está en curso y este es un tema que está en curso y justamente por eso quisiéramos agradecer muy en particular y fraternalmente a nuestro amigo, compañero Tom Cruise, quien tiene una larga trayectoria de trabajo y compromiso con nuestra América Latina y el Caribe, quien es director del programa Desafíos Globales de Práctica Democrática de la Fundación Hermanos Rockefeller, entre otros, y a quien le hemos pedido, agradeciéndole en nombre de la plataforma de Latindad, que nos ayudara a organizar esta reflexión y este intercambio, junto con quienes él nos ha propuesto y que tenemos el agrado y agradecimiento de su presencia, Queen Slobodian y Tobita Show, que él va a presentar. Y por tanto, eh, vamos a dar la palabra a Tom Cruise, quien va a hacer la introducción de este debate, de los expositores, y va a moderar este debate. También queremos agradecer a Ignacio Rodríguez del equipo de la plataforma por esta reunión, antes de entregar la palabra a Tom, y a las y los traductores que van a asegurar la traducción de inglés al español y de portugués
al inglés a Ja, las ik ga compañeras vanavond y met Miriam. compañeros Hè? Jij moet even y bedenken por wat je wil tanto eten. hay alguien que En ik tiene ga su nog even micrófono boodschappen. abierto. Zitten we vast? Oh. Hay alguien que tiene su Nou, maar wil je micrófono hem even abierto. naar binnen duwen? Es Le la pido, Piche de Holanda. ok. Por lo tanto, quiero dejar directamente a darle la palabra a Tom, que va a hacer la introducción y la moderación. Pedirles que las preguntas ante las exposiciones de los compañeros Quill, Slobodian y Toby Chow las podamos escribir en el WhatsApp que tiene este evento, de manera tal de que podamos optimizar mejor el tiempo. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Ya hay más de 48 participantes en este encuentro y sin extenderme más, le doy la palabra al compañero Tom Cruz. Bienvenido y muchas gracias, Tom. Muchísimas gracias, Esteban. Una pequeña corrección, si no me equivoco, las preguntas se deben colocar no en el WhatsApp, sino en el chat del mismo Ah, Zoom. perdón, tengo Sí, todavía, yo soy entre la época de la perilla, bueno, el mouse, entonces efectivamente Zoom y no WhatsApp. correcto. En Adelante, Tom. cualquier momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Yo sí voy a presentar a nuestros expositores y un poco el marco de nuestras conversaciones en castellano. Luego voy a pasar a moderar la reunión en inglés con ellos. En lugar de exposiciones preparados y leídos, vamos a ir a forma un poco de entrevista más ligera, más ágil con nuestros invitados durante unos 40-45 minutos de los dos, para luego abrir el espacio a las preguntas que se van generando y que vayan colocando en el chat de aquí del Zoom. Yo también quiero extender mis agradecimientos a la plataforma, a Esteban por la iniciativa, a la Tendad, a nuestros expositores, a Ignacio por la parte técnica y a todos ustedes por su gentil asistencia hoy día. A una notita corta sobre los antecedentes de este evento. En conversación poco después de las elecciones estadounidenses con Esteban, él me planteó la necesidad de profundizar elementos sobre qué es lo que viene y sus posibles implicaciones para la región relevante para los temas que nos convocan hoy día. Y acordamos abordar dos elementos básicos. Primero, una caracterización del nuevo régimen mismo emergente, la administración nueva de Trump, las visiones de economía política y de geopolítica que explícitamente e implícitamente lo van guiando, los grupos de intereses que sirven y también el ámbito político-cultural en que se está moviendo. Y segundo, una mirada a la relación determinante para todo eso entre Estados Unidos y China, el G2 de la geopolítica mundial, sus orígenes recientes, evoluciones desde la crisis económica y financiera del 2008-2009, notando continuidades, rupturas y también lo que se puede vislumbrar hacia futuro para el nuevo régimen emergente en Estados Unidos. Obviamente hay muchos elementos, otros elementos por analizar, pero vimos como oportuno empezar con estos dos. Bueno, desde esa conversación con Esteban hace semanas atrás, hemos visto una verdadera avalancha de acciones emanando de Estados Unidos. Los indultos masivos para los criminales del 6 de enero de 2021, los decretos supremos del Poder Ejecutivo ampliando ese poder y cubriendo todo el abanico de los ámbitos de la política en Estados Unidos y a nivel global, agresivas acciones de despidos y desmontaje del sector público en Estados Unidos, el anuncio y confirmación ayer de aranceles de 25% a los socios de la Hola, USMCA o NAFTA. es que no pude hoy, tuve que madrugar. Viernes la traigo. Perdón, alguien. Ajá. Sí, Y ok. un 20% de aranceles a la China. Claros los anunciados sobre Panamá, Canadá y Groenlandia. El giro dramático en la relación Rusia-Ucrania y etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, la agresividad y la abierta crueldad de este despliegue de acciones está diseñado para marearnos, asustarnos, paralizarnos. De ahí la necesidad de ir más allá de las noticias. Se torna más complejo, pero a la vez más urgente.
Para ayudarnos hoy día con esa tarea, contamos con dos destacados analistas y activistas de Estados Unidos. En primer lugar, Quinn Slobodian, profesor de Historia Internacional en la Escuela de Estudios Globales en la Universidad de Boston. Codirige el proyecto Historia y Economía Política. Forma parte del Consejo de Redacción del American Historical Review y ha publicado una serie de libros de las más importantes desde mi punto de vista de los libros publicados en inglés sobre el neoliberalismo. El primero, Globalistas, el fin del imperio y el nacimiento del neoliberalismo. Y más recientemente escribió Crack Up Capitalism o el capitalismo fracturado, radicales de mercado y el sueño de un mundo sin democracia, donde analiza los utopías de los tecnolibertarios de crear zonas autónomas, perforando soberanías y áreas protegidos de la democracia, donde los dueños, entre comillas, pueden manejar territorios y economías a su gusto. En las páginas introductorias de dicho libro figura el caso de Próspera en Honduras, un tema que no nos es ajeno a este grupo. Poco después de las elecciones del 2024, Quinn comenzó a analizar y describir para todos nosotros las fuerzas convergentes y divergentes en torno a la presidencia de Trump en sus aspectos económicos, políticos y culturales, notando alineaciones, fricciones y posteriormente profundizando en un reciente artículo del New York Review of Books. Mientras habla el Quinn, voy a ir poniendo links a estos libros y los artículos para que lo puedan revisar después. También con nosotros está Tobita Chao, fundador y codirector de Justice is Global, La Justicia es Global, una organización no gubernamental en Estados Unidos que aboga y lucha por una economía mundial justa y sostenible y por el fin de los nacionalismos de derecha. Tobita es uno de los más destacados críticos progresistas y uso en el sentido estadounidense de la palabra, crítico del auge del conflicto de las grandes potencias entre Estados Unidos y China y la amenaza que esta tendencia supone para la política progresista y democrática. Sus artículos sobre estrategia, internacionalismo y la relación entre Estados Unidos están ampliamente publicados en The Guardian, The Nation, etc., y otras revistas y periódicos en Estados Unidos. Actualmente, Toby es director de política y estrategia del Colectivo 128, una fundación climática en Estados Unidos que afirma que el poder organizado de la clase trabajadora es la clave para confrontar la crisis climática mundial. El trabajo de Toby en el colectivo se centra en la política federal estadounidense, el internacionalismo climático y las recuperaciones de las crecientes tensiones geopolíticas, en particular entre Estados Unidos y China, sobre la acción climática en el sur global. Bueno, sí, muchísimas gracias tanto Quinn como Tobita por estar con nosotros hoy en la mañana. Now I'm going to switch to English. I hope everybody is Ahora voy a hearing me in cambiar a Spanish and inglés. Portuguese. Espero que me escuchen en So español Quinn, I'm going y to en start with portugués. you. Quinn, voy a comenzar contigo. Talk for about 15 or 20 minutes to lay out sort of the landscape that you've been studying and writing about Descríbeme un recently. poco el You have, I paisaje think, sort sobre of lo an que he evolving estado map of analizando y interest groups escribiendo. in and around the Trump Hay un administration. mapa de los grupos de Could you please interés sort of alrededor de rehearse Trump en the su content of that map? administración. Some of the key ideas, people, positions in Puedes decir government, cuáles son las ideas some of the claves, business and posiciones, economic las interests personas en behind el them. gobierno, los intereses Sure. económicos detrás And de maybe ellos. I should mention off the top that the two books you mentioned are also available Los in dos Spanish libros translation for people who are interested que as well. mencionas también existen en traducción al español. Yeah, I think it helps to take a bit of a medium-term view on this. Creo que So I podemos think in the buscar rupture, una especially perspectiva in matters of trade that we're looking eh, at, we should track back to de medio plazo. 2016. And Devolvémonos como a 2016, 2016. the El strong 2016 challenge to a free trade fue consensus un gran was desafío brought para un not consenso originally by de, Trump, but eh, by Bernie Sanders as a del candidate comercio for the Democratic libre nomination. de Sanders, He's the el first one, if you demócrata. remember, Él fue el that was primero calling into question the common sense of multilateral que trade agreements
estuvo calling into analizando el question the tema idea de that los acuerdos globalization was comerciales simply a force of nature multilaterales. and people had no choice but to La gente adjust their entendía que la lives globalización according era una to especie de fuerza forces of natural y que global no había competition elecciones, y and él estaba outsourcing. cuestionando eso. And that even was a very serious challenge to the Y eso dominant fue un rhetoric desafío of both muy Republican importante and para la Democratic Party. retórica predominante, He was the first person to tanto shine a light on demócrata the como regional republicana. inequality Entonces, introduced by él habló sobre la China shock, NAFTA, desigualdad etc. que es When generada he por NAFTA, was etcétera. squeezed out of the nomination, A él lo first of all, sacaron Hillary Clinton picked up part of his politics de, and made it part of de her la lucha own electoral, mild, watered down way, y Hillary coming out Clinton lo against a trade utilizó agreement, the TPP, suavizada, that had y previously luego been tenemos el an TPP, automatic pass through. Then que Steve Bannon, pasó being a automáticamente. wise Steve Bannon, campaigner, took que this message es from un Bernie Sanders and hombre handed it sabio to Donald Trump. en campañas, y And Donald Trump, tomó ese he's a mensaje de very Bernie effective Sanders y se lo puppet pasó a when he's Donald given the Trump. right lines and the right Y ideas. él es una Was able muñeca to bastante mouth efectiva and cuando le dan el put forth material a kind of que funciona bien. criticism of free trade globalization that Entonces aquí hay was very una crítica a emotionally la evocative globalización for a lot of voters. del comercio So into the libre. first Trump administration, we had En la primera the first administración de big Trump rupture, which was that it was tuvimos now la not primera only gran ruptura. possible to talk about a form of global political economy that wasn't based on free Entonces era trade, posible but it hablar sobre una very economía quickly no became the basada en only el way you could mercado talk libre about o global en el political comercio economy libre. was as a post-free trade model. Entonces So estamos the hablando de Democrats modelos changed their post language, libre mercado. the Los Republican Party demócratas quickly changed cambiaron their su language too. lenguaje, los And republicanos también. 2017 is when we have the El first round of 2017 tenemos la primera steel and vuelta aluminum tariffs against Ujú. trading partners like China de and Mexico, aranceles and then, of contra course, China, contra tariffs México. against China. Biden, as we know, picks up the Biden use of this tactical protectionism retoma for ese different proteccionismo reasons in táctico his por distintas administration. razones en su So he administración. was using trade policy, I think, more Utilizó la cleverly, with the política goal of comercial just de energy manera más transition, inteligente, restoring better con el paying objetivo de una transición energética, jobs, union jobs in the United States, trabajos de mejor and paga was hoping en that Estados the Unidos, post-free trade model would y be estaba something that esperando que el would modelo post restore a libre kind of social comercio democratic majority podía restaurar inside of una the especie de United States. mayoría It didn't work socialdemócrata en los because, you Estados know, Unidos. Eso no funcionó, como it did not sabemos. have time to land with voters. It was itself compromised No lo by its entendieron los close electores. cooperation with Y hubo the también usual una players on Wall Street and cooperación big muy asset cercana con managers los like actores BlackRock. de siempre en But Wall those Street are o two sort of BlackRock. moments that we've already had before now that sort of set the stage Entonces, esos son for dos the momentos latest anteriores que de alguna Trump manera prepararon el escenario. administration. What I think is different about this Lo version que of Trump in comparison es to distinto en la Trump nueva versión de Trump 1.0 en comparación con Trump is a couple of things. 1.0 son There varias is cosas. first the fact that Primero, el hecho there is a better organized cadre of people coming from mostly hay conservative think tanks gente más Heritage mejor Foundation in particular, organizada que vienen de think who tanks have put conservadores, together a pretty comprehensive game que plan han for what they creado wanted to un do plan de starting juego on day one bastante in integral the de White lo House. que quieren And that hacer was desde well el día 1 publicized as en la Casa Blanca. Project 2025. You could download Eso it. fue It's a publicado como 100-page Proyecto PDF. 2025, se puede And descargar, son itself 100 is páginas quite PDF, consistent with things that places y like es the bastante Heritage Foundation have been consistente saying since the con lo que 1980s. la Fundación So since the Heritage ha 1980s, dicho they have been saying we need desde to los get años rid of 80. post-civil rights Dicen que tenemos que legislation. olvidarnos de la We need to get legislación rid of de environmental regulation. derechos civiles, de We need to get regulaciones rid of ambientales, federal standards for de education. estándares We need federales to para la roll back educación, reproductive rights. There's a series we need to derechos get out of reproductivos. international organizations Tenemos that que ensnare salirnos de American sovereignty. organizaciones internacionales So que there's limitan one la part of the soberanía coalition that defines estadounidenses. Trump's Entonces, hay una policy parte de now la coalición is, que I think, define la you can política see de the Trump. conservative neoliberal think tanks that Ahí have tenemos been estos think tanks conservadores trying to neoliberales figure out how to re-engineer the state que están viendo for cómo
reestructurar el Estado por razones morales y también en relación a temas de justicia social, igualdad, de género, campos políticos donde el Estado no se debería meter. Y los conservadores creen que el Estado está controlado por marxistas, izquierdistas, que hay que derrotar violentamente a través de cortes presupuestarios masivos, despidos. Entonces, eso es parte de lo que hemos visto en las últimas 6 semanas. Entonces, es el sueño de la deconstrucción del Estado administrativo. Se cree que el gobierno norteamericano tiene que ser más pequeño y más focalizado en financiar los militares, proteger las fronteras, pero nada de redistribución o igualdad social. En una segunda parte de la coalición nueva es una cooperación muy cercana con Silicon Valley, con los grandes de la tecnología como Elon Musk, como una de las personas más importantes en Washington, a pesar de que él no tiene ningún mandato de los electores, no teniendo una posición formal en la administración, y eso es extraordinario y de alguna manera inesperado. Mucha gente estaba pensando que él iba a perder el interés rápidamente o Trump lo iba a sacar, pero no es el caso. Entonces ha introducido un dinamismo muy intensivo en los primeros 45 días en la presidencia de Trump. Y eso no significa solo reducir el Estado administrativo a las funciones nucleares, sino aquí hay una reestructuración radical Entonces aquí hay una reconstrucción desde cero y está el enfoque de Musk en proyectos de negocios. En Twitter él echó el 80% de los trabajadores y él trabaja con la idea que puedes echar a todo el mundo y después reemplearlos con condiciones mucho peores. Entonces, él tiene una gran lucha contra la burocracia, pero por ahora no hay nada que lo pare. Hay alguien que quiere manejar el gobierno federal como un startup que se puede ser gestionado y microgestionado por una sola persona. Y eso lleva a resultados extraordinarios. Hay cortes tremendos de presupuestarios, ventas masivas inmobiliarias del Estado y aún más nuevo es no solo manejar un gobierno como un negocio, de construir el Estado, pero hay otro aspecto que es hay una aceleración de la derecha. Los visionarios, las visiones que esa gente de Silicon Valley tiene, es que puedes prácticamente desarmar el gobierno federal, puedes crear una galaxia de enclaves en Estados Unidos o lo que Alexander Karp llama una república tecnológica. El bestseller número 1 en Estados Unidos ahora es escrito por Alexander Karp y el libro dice su compañía Palantir debería transformarse en el nuevo Estado. Entonces no hay más toma de decisión por parte de seres humanos. Todo eso puede ser sustituido por tecnología, software, inteligencia artificial.
Entonces, mejores So decisiones, that's menos plata, the part of the m- Trump project that y eso es parte Trump del himself proyecto has de Trump. no comprehension of. I mean, Trump does not know. The first, he Trump doesn't, no I lo believe entiende until very para recently, didn't nada. know how to write an email. Maybe Yo still. creo que Um, ni siquiera sabe so escribir he un mail, has pero handed over the large part of the vision of what his administration is doing right now gran parte de to la people visión who de he has su no ability to understand administración se lo ha and entregado and that is a I esa gente guess the tecnológica. most startling part of this is that the Y idea that Musk is effectively the lo co-president que es now tremendo es la is idea que Musk es una especie de not copresidente. something one expected, knowing Musk's erratic behavior and Nadie lo hubiese esperado, unpredictability. sabiendo This is not además a very su good position to be comportamiento in. errático, y eso Nor no is es it una one that I buena think posición para él. is very easily explained through the normal flow Y of no se the puede development of the Republican Party over the explicar last couple of decades. en el marco And, del and desarrollo de I'd lo que ha like to pasado en el noodle Partido just Republicano en quickly las últimas on one décadas. piece of that map, Quiero and that is, tomar where una are parte de ese the mapa. economic nationalists, the one ¿Dónde who están los sort of nacionalistas moved between económicos? industrial and military policy, the ones who had the United States Trade Representative's office under Aquellos Trump que 1 and tenían Mhm. led the renegotiation of la NAFTA oficina en with Naciones Unidas y llevaron la Carl, renegociación de Yeah. NAFTA, Robert Lighthizer. Robert Do they have a Lighthizer y role in otros. this, in Trump 2.0? Ellos juegan un rol en Trump Yeah, I mean, the new 2.0. U.S. Trade Representative is a El nuevo close representante protege of Robert de comercio Lighthizer. So there is a es cercano continuity a there. Robert Lighthizer. Hay una What I continuidad. think is interesting is how the tech people think Es about interesante economic cómo la nationalism. gente And they're de basically tecnología piensa en el pretty nacionalismo económico. happy with it. A ellos les So the encanta. idea for someone like Mark Andreessen Mark or Andres Alex Karp o is Alex that Karp America needs something like a es que Manhattan Estados Project Unidos for necesita AI algo así como un to counter proyecto the Manhattan para la inteligencia Chinese artificial, economic threat. para And for that, The Manhattan Project is? el proyecto the Manhattan. Manhattan ¿Es Project qué? was the project that developed Es el the proyecto nuclear bomb in the que 1940s. desarrolló la And bomba it involved nuclear a en los años huge 40, en federal 1940. expenditure Entonces fue combining, una the gran leading inversión minds of science, engineering, con las and mentes with más brillantes de la the ciencia, backstop of the federal government apoyado paying por the el gobierno footing the federal. bill. And Karp, this is, if you read the book, Y this number Karp one quiere bestseller, this hacer is what lo he's mismo saying. con la We inteligencia have a new artificial Manhattan para Project in which we defeat our adversaries in the race for new porque products. entonces Karp dice que So tenemos they've que made their peace quite destruir a easily nuestros with that adversarios idea en of los nuevos economic proyectos, productos nationalism. como la The inteligencia idea, I think, artificial, for them especialmente is desde China. the supply chain that used to spread out Entonces la around the cadena world de can either suministro be en el mundo reshored back inside the United States se or puede somehow placed with more reducir a Estados trustworthy Unidos, o trading partners where se I'm not exactly buscan sure, because determinados tariff in socios Mexico comerciales. under Lighthizer's concept was going to En be one of the México, en primary Lighthizer, iba a allies that ser you uno could de los expect to aliados see. amigos con los cuales se puede I think cooperar, that pero there's a eso puede consistency in cambiar a way. ahora. I mean, Pero hay una Lighthizer's consistencia de argument alguna manera. was El argumento de that Lighthizer America had let its fue que technological edge be stolen by China through forced su technology argumento decía transfer que and China, a través de la intellectual property. transferencia And so tecnológica, America robó needed to create el export controls, conocimiento harden clave, its trade relationship with China to win back the y hay que edge recuperar that it has eso lost desde su through punto decades of de vista. unregulated free trade, as Y he eso said. se perdió por So un this libre is comercio no this regulado. is the kind of tech supply side that was Entonces, el lado needed del in the suministro de Lighthizer vision tecnología que for this to actually se happen. requiere según la So visión de there is Lighthizer. actually a coherence, I think, Hay una to this coherencia part of it. con parte de eso, por lo Especially when menos, you think about the energy story. So especialmente si one thing that pensamos Trump does know en about AI is that energía. it's very Lo energy que intensive Trump to sabe de produce. inteligencia artificial es And que requiere mucha the energía y decision almacenamiento of de Silicon energía. Valley people to break from the Y Democrats to Trump was made la easier by the decisión fact that de people want saltarse an desde los absolute demócratas a los unregulated republicanos por energy parte de la gente extraction en Silicon Valley sector, and tiene que also ver con unregulated
el manejo del sector reborn energético, la nuclear sector desregulación, to fuel their y también el engine on ámbito their AI de la endeavors. energía nuclear, porque se requiere mucha energía. Thanks. Stepping back for a second, Volviendo un poco, of course, there can be capitalisms that are not neoliberal. puede haber Neoliberalism capitalismos que no has been sean declared dead in a neoliberales bunch y of el different ways. neoliberalismo ha Even as sido all o sorts se of ha new declarado la muerte del tools are being neoliberalismo. lost, like Y FTAs, continue to exist and even expand. hay Case of Ecuador. herramientas como los acuerdos de How libre in this comercio que complexity would todavía you existen. describe today's En esta complejidad, capitalisms or capitalism? ¿cómo describirías Yeah, I los mean, capitalismos Let me just existentes? throw one more term in there. Are Eh, we moving to Y new estamos mercantilism? Because moviéndonos that's a word a that we un hear nuevo very well as mercantilismo. well. Es una Yeah. palabra que se escucha. Yeah, you mentioned in your intro this book, Globalist, that I Lo wrote, has and that one was about mencionado, this así en mi libro dream que from the escribí en la introducción. 1920s to the 1990s Hay to un create sueño desde los años one 20, law for the world 90, economy, let's say. tener un One modelo para la economía set of global, principles that countries were un grupo de bound to principios and that would be a los enforceable. cuales So if adhieren you los broke the países, rules of free trade, y si you would get rompes called las to court reglas in del Geneva, comercio and libre, there would te be van a some kind of llevar a un consequences. tribunal en Ginebra y va a And haber sometimes consecuencias. one law for everybody and then enforceability Una ley as para as todos well. y un So that, I mecanismo think, is what de I would call, hacerlo you valer. call neoliberal globalism. Y eso es lo que That yo model of llamé el organizing globalismo the world economy neoliberal. is, Esa I think, manera for the de moment, organizar la economía more or mundial less out of the picture. actualmente I está don't think that, I fuera. know that the United States has no interest Sé in que Estados recreating Unidos no tiene ningún interés en authority recrear at esta the autoridad, WTO or Geneva. They la Corte en decided it was a Ginebra. mistake Ellos to give any decidieron que eso level of fue sovereignty un away error de to darle something algún like a tipo de multilateral soberanía organization. a una Consensus organización now on multilateral both como esa. parties is we're holding it for Hay ourselves. consenso, We make the choices. We make trade tomamos la relationships with who we decisión. want to. And we Nosotros don't creamos pretend anymore to speak relaciones in the comerciales language of con humanity or the quien English. nosotros It's queremos. No renationalization hablamos and así, hay una economic renacionalización policy. de la política económica. Likewise, I don't think that China shows any interest No in creo que China planetary tiene jurisdiction interés for en una its jurisdicción economic law. planetaria para su We modelo have seen económico. already from the Belt and Road Initiative how they extend their interests over Nosotros borders when it's vemos cómo ellos from extienden zone to sus zone, and intereses it más allá creates de las bilateral fronteras partnerships. y va It de doesn't try zona en to, zona, bring región en everyone región under y one big crean umbrella. So the idea, for example, that China alianzas is seeking global dominance, I bilaterales. find is ridiculous. I don't think there's any Que evidence for China that. busque una dominancia Presently global, no creo que actually. hay evidencia, ¿no? So Ni en el pasado I ni think ahora. that if you talk about models of organizing the world Entonces, si economy, estamos hablando de that modelos de neoliberal organizar idea la of economía global, isonomy, one law for the world, algo así and como una ley para el mundo, multilateralism on a principle of multilateralismo como most favored principio nation, meaning if de one muchas person makes one naciones, agreement, then it significa que una applies to persona hace un all of the acuerdo, entonces signatories aplica to the para todos treaty. los que firman el That is contrato. quite literally being dismantled right now by the United Eso se States. está So the desmantelando por reciprocal parte de Estados tariffs Unidos. that are coming into effect De in 1 aranceles month que se está that Trump just talked about in front of empleando Congress ahora, is a los cuales deliberate habló break Trump en el with Congreso, 100 es years un of corte multilateralism. con It's 100 saying años de tariffs now multilateralismo. are just decided between two Aranceles countries, se and deciden however much entre you dos tariff países us, we tariff you. y That's going back yo to pongo tanto actually arancel y 19th eso se century devuelve. Y model aquí of estamos volviendo trade a un modelo agreements. del siglo Since XIX the de 1940s, it's acuerdos all been eh, on the GATT comerciales. WTO principle of most favored Desde nations. You sign up, 1940, and then the tariff barriers ahí slowly go tenemos down. This will, esos acuerdos one by one, multilaterales. bring them back up again. So it's not neoliberal globalism. That form Entonces of no trade es un globalism. globalismo neoliberal, ese tipo If de you think organización about del comercio. neoliberalism as a Si way of piensas organizing en el society inside of a neoliberalismo nation, de cómo then organizar a una lot of sociedad the dentro de things una nación, I write about and other people write about still apply. I think that eh, there still is todavía están internally vigentes. a prioritization of Hay una capital priorización rights, interna human de rights, derechos de private capital property, sobre business, derechos humanos, employment, la propiedad privada. principle that the Es un state is principio required to enforce, esencial and que el Estado tiene que redistribution is proteger. La for social justice redistribución purposes is
por propósitos de justicia social está fuera de cuestión. Entonces el Estado en el Estado funciona como una entidad neoliberal, priorizando la rivalidad, la propiedad privada, en vez de redistribución. Pero externamente estamos en territorio distinto. Y eso es importante entenderlo, y puedo decir una cosa más. ¿Cuáles son los principios claves que yo propongo en mi libro? Hay dos formas de pensar en el mundo, como imperio, un mundo de estados y personas, pueblos, y el dominio que es el globalismo neoliberal tenía que ver con estados que protegen el capital. Entonces hay un imperio que asegura que el dominio de bienes, etcétera, siempre está asegurado. Si tienes una relación de libre comercio, hay algo que es una especie de guardián del capitalismo que opera más allá de los estados individuales. Con estas cosas que ocurren ahora con Panamá, Groenlandia, Panamá no es una forma neoliberal, que los países pueden ir más allá de sus fronteras y romper con la soberanía de otros países, nos devuelve a una geoeconomía que es previo al siglo XX, muy típico del siglo XIX. Muchos latinoamericanos saben muy bien que las fronteras de las naciones eran una cosa bastante líquida para Estados Unidos, pero desde 1945 ha sido aceptado como orden mundial que una frontera tiene una cierta consistencia, una cierta relevancia y no puedes simplemente anexar algo porque te da la gana. Eso es poco usual. Y a nivel de gobernanza global, creo que tenemos que introducir nuevas categorías. Gracias, Quinn. Voy a hacerte una pregunta más hasta que lleguemos a Toby. Tenemos que ver qué pasa con el tema de la migración, porque migración va a ser un tema muy grande para muchas personas. Pero otra pregunta relacionada con el comercio. ¿Qué pasa con aranceles y deals? Aparecen como una especie de instrumento sancionador, pero también como generador de ingresos. Uno. Y dos, se están haciendo negociaciones. Trump amenaza a Panamá, amenaza a China, y esta semana vemos que los dueños de los puertos de la entrada de Panamá vendieron a una corporación muy grande norteamericana. Entonces, estas conversaciones, estas amenazas se transformaron en acciones, y eso no es trivial. Si pensamos en Ucrania, en el Congo, si estamos hablando de recursos naturales, conflictos, ¿cuáles son tus pensamientos? Otra de las particularidades de la manera cómo ocurrieron las cosas en Estados Unidos de 1945 hasta 2016, sí, había un interés propio en relación al mundo. Es la operación típica de Estados Unidos. No lo hacemos solo para América, pero tenemos que proteger la seguridad de la región, hacer el mundo más seguro, más democrático, como Wilson lo describió en 1920. Lo que es inusual es que se haya abandonado esa idea
For a long time, it was very easy for Se dijo critics of que American foreign durante policy because you would say, muchos tiempos point fue out the muy fácil hypocrisy of criticar la US política rhetoric. And you exterior say you're doing de this for Estados Unidos, humanity, but porque dices actually que you lo see haces it por la for its material humanidad, interests. pero What en realidad happens tienes when the United intereses States now materiales. doesn't even say it's doing it for humanity or Y human rights? It's just ahora like, oh, dejen de this is ser material que self-interest, that's it. lo hacen por derechos So what? humanos, simplemente por su So interés that, propio. as we say, ¿Qué I don't know más? if it's a saying in English or in Spanish, but mask off, right? Like removing Se the sacaron la pretense máscara and just saying like, here it is, here's y the face of dicen, power. What do you think? aquí está la cara del poder. Is disorienting, I think, for many people, especially Eso claramente le quita la critics and orientación a people mucha subject gente, to a American críticos, power. And when it comes to things like tariffs as cuando se trata de en términos de bludgeons or aranceles, battering rams, then even there, the old language would be in el the lenguaje 1980s antiguo, against en Japan, for example. 1980, por ejemplo, se The hablaba language contra would be, well, Japón, it's unfair sería, competition. We need es a level playing field, therefore competencia we need to, desleal, you know, keep out Japanese necesitamos reglas de automobiles juego or iguales para todos, semiconductors to create more pure competition. tenemos que Trump would never tener say una something like that, competencia though, justa. right? He would Trump just say, nunca "You're ripping diría us off, algo como buy eso. more of our stuff, or Dice que else we'll nosotros, annex you." ustedes nos están jodiendo, It's a ustedes real tienen que comprar más de real nuestras cosas. mix-up with expectations of how political rhetoric is supposed to operate. And Entonces aquí hay practically una speaking, retórica I think distinta you're y right, hablando and many prácticamente, people have noticed and mucha observed gente this, se ha dado cuenta, that it is a negotiating tactic where you hay say una táctica something de negociación, ridiculous, dices algo like ridículo, we're going como to annex Ukraine or vamos Canada, a anexar and then Ucrania everyone o is shocked. Canadá. And Todo then el you do mundo something está that's still en ridiculous, shock but is something y short of dices, haces absurd, algo and que then everyone también is at es least relieved that ridículo, you didn't do the pero no tan ridiculous thing. ridículo como lo primero que So dijiste y la gente that's está what media you described aliviada. in Panama, Y eso threatening es lo to que colonize escribiste it. en relación a Panamá, And then instead just buscando, force Hutchison sí, se into amenaza what's con, the big Hong con Kong colonizar operator to sell to BlackRock. Panamá. Y aquí And tenemos ahora la then venta a everyone BlackRock. thinks, oh, Y okay, he todo el stepped down, mundo but he still luego actually did piensa something pretty que extreme, which él is, frenó, pero todavía es pressure una cosa bastante a company in extrema. a foreign country to do something that they didn't want to do. Entonces, Canada is the same. I mean, my en guess for Canadá pasa Canada lo is mismo y that yo it creo will que en back down términos from de tariffs after Canadá giving se va a some olvidar de extraordinary los concessions about aranceles access to Canadian después de minerals haber and rare recibido grandes earths somewhere in concesiones a way de that tener satisfies acceso them. a minerales canadienses. So the use of sort of maximalist, muscular, militarized El language uso de un as lenguaje the maximizado, cover for militarizado, a more transactional commercial es asymmetric como and la exploitative entrada a relationship una seems to be the relación way of de new way of explotación. empire under Y eso es una especie de Trump. nuevo tipo de And establecer un I think imperio we're just trying to de get used to Trump. that. Y tenemos que Thanks, Quinn. So I acostumbrarnos a can't eso. resist. And Mexico, ¿Y México? what do you think the Uh, Trump México? plays for Mexico? ¿Cuál es la idea de Trump para México? I mean, it's an interesting one, right? I mean, as some people have observed, Scheinbaum does seem to have a kind of, Sheinbaum whether it's because she's used to dealing with men, parece estar has had acostumbrada a success in negociar doing so con with like big hombres, personalities. con But grandes she seems to personalidades. be able to Me operate parece him much ser more capaz effectively de than, for example, Trudeau. manejarlo And mucho mejor que he said Trudeau. even recently now he started to Y use ella a part dijo of his que stump speech that he had a conversation with Scheinbaum, and she said that dijo they que don't había have tenido as una many conversación drug con users Sheinbaum in Mexico as in the y United ella States. le dijo que no hay tantos And he asked usuarios de why, and she drogas said, en well, we have Estados strong Unidos, families, en México and que we have a very good en Estados anti-drug Unidos. advertising campaign. Y tenemos una gran And y él Trump preguntó then por said qué, that y he's dice que now tenemos allotted una tens of gran millions of campaña dollars for this big antidrogas advertising campaign y that ICE ahora soon, él will está aplicando, my Trump home está soon, aplicando una campaña showing addicts, antidrogas as he said, with en their skin falling Estados off and their teeth Unidos, falling out. mostrando a adictos So, que se les cae la piel de this la cara, combination etcétera. of family values Entonces, estos and being también tough on los crime, valores familiares which he según admires Sheinbaum obviously son for más someone like importantes Bukele que en and El Estados Salvador. Unidos,
as well Es algo might que be the basis impresionó for a a better Trump y eso working puede ser la relationship. base para una But mejor relación de trabajo. I mean, you can't, practically speaking, you can't bring the whole supply chain that's south of the border Sí, back inside of the United States. uno no puede So I reintegrar think toda la that cadena de is something that suministro was que está al sur de la accommodate frontera de to. Estados Unidos de vuelta a Estados Unidos. Great, Quinn. Entonces, de Thank alguna you very manera hay much. que I hope acomodarse. that this generates some Gracias, Quinn. questions Espero que eso in genera the chat. preguntas en el I chat. certainly have a couple. Thanks. And Tobita, over to Thank you. you. Toby, Before we sort of jump into where things stand today and antes de ver Trump en qué has, estamos hoy, announced 20% tariffs, we've seen a very se anunciaron forceful 20% de response from the Ministry aranceles. of Foreign Hay Affairs una in Beijing. respuesta de Before relaciones getting to that, exteriores I'm en hoping you China, could give us a little bit of the pero background from your perspective ¿puedes of darnos algunos antecedentes continuity desde and tu rupture in the perspectiva relationship between en continuidad y ruptura the Obama administrations, entre la administración de Trump Obama, 1, Biden, Trump and where we 1, are today? Biden y dónde Give us estamos a little bit of ahora? background to think about Un the poco de US antecedentes China relationship today. en la relación Estados Unidos-China. Yeah, I think 2008 in the financial crisis was El a real 2008, en la turning point crisis financiera, in tuvimos the el punto de relationship. quiebre en la relación. There is some continuity going back to Hay the algo de Obama continuidad administration. I think even en relación a la further, administración de Obama y un where poco más allá, US foreign policy elites and donde la national política security exterior leaders de Estados Unidos y líderes de seguridad nacional believed that China was an creyeron increasingly important challenge que to US China se power. iba a transformar en un desafío And cada this vez is connected mayor to para el ideas poder that Asia norteamericano, y eso está had relacionado con emerged ideas as de the que top Asia source había and most aparecido dynamic como la region of fuente global máxima economy, a y top source región of más future dinámica de global la economic growth. economía global And y so un it was in crecimiento the futuro interests de la of economía. US capital and US empire to assert itself more powerfully in Entonces Asia and fue counter the big importante player that de is China. So that happened in the Obama administration. enfrentar They announced esta that they're Asia going y to China, y their eso pivot ocurrió to durante Asia. Obama. Hillary Clinton announced a big plan about how they Hillary would Clinton refocus anunció un gran US foreign plan de policy cómo and international reenfocar la economic política de Estados strategy Unidos on y la Asia to estrategia counter China. económica en relación a They China, never really pulled it Asia y off China. under the Obama administration, however. They were to the Nunca end realmente se repeating implementó en la concerns from administración Europe de and the Obama. Middle East and so on. Había demasiadas preocupaciones So también en Europa, en 2008 Oriente Medio. is really this major El turning point 2008 es el where the punto reaction globally and in the US and cambio. China to the financial crisis Ahí fundamentally tenemos la transforms the reacción a la relationship between crisis the US financiera y and eso China. transforma la relación entre Estados Unidos y China. And also it upsets, I think 2008 is also the beginning of the Y end 2008 of the neoliberal global es system el and the inicio system del of US final del hegemony that was sistema built on neoliberal neoliberal global. globalization. So after the response to the 2008 financial crisis, Después de la respuesta a la first crisis of all, the US financiera, and China collaborate very Estados closely to Unidos prevent y a global China depression, which is quite cooperan successful. muy estrechamente en But contra de la out of depresión that, global, the economic recovery after 2008 pero la is very weak, recuperación but it is económica relatively después strong de in 2008 China. es And relativamente part of that is débil, that the pero Chinese fuerte en government China. responds to Y the eso economic porque el crisis gobierno with a very chino powerful responde a la economic crisis stimulus program. It is much económica more powerful con in un China gran than programa the de stimulus brought estimulación in the de United la States under Obama. economía, mucho más fuerte de It lo que hizo included a Obama en Estados massive Unidos. construction campaign of Una campaña world-class masiva de infrastructure. construcción de So they infraestructura de built clase out mundial. the world's top high-speed rail network almost Ellos overnight. It happened so construyeron fast. la Also a red massive de real ferrocarriles estate construction de alta campaign. velocidad It was very de successful clase in mundial de la noche al día. giving China a much Entonces eso fue muy better exitoso, recovery from le the dio una 2008 mucho crash mejor than most of the rest of recuperación the a world China and better than the después de la United caída del States. 2008, mucho mejor que el resto del mundo y Estados China Unidos. also in this period begins to experiment En with este more periodo, powerful forms of industrial policy, more China powerful forms experimenta of también government con intervention formas into mucho the más economy, poderosas de política particularly to industrial, support top Chinese companies in key apoyando sectors
empresas top chinas en sectores claves como telecomunicaciones, computación, semiconductores y también industrias de energías limpias. Y esos son los sectores económicos más importantes en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Y eso ocurre en 2010 hacia adelante, que la economía china alcanza a Estados Unidos. Hay mucho discurso con mucho miedo que China podría llegar a ser la economía número uno en el mundo. Y en sectores claves se pueden ver que las empresas chinas mejoran su jerarquía mundial, alcanzan las empresas norteamericanas. China fue parte importante de la economía neoliberal global y también de las estrategias de negocios de las corporaciones norteamericanas, y todas las actividades económicas y fábricas en China eran parte de la cadena de suministro controladas por el capital de Estados Unidos. Fábricas y compañías en China eran parte de modelos de negocio controlados por empresas norteamericanas. Lo que ocurrió a partir de 2010, empresas chinas llegaron a ser más fuertes que las empresas norteamericanas en China y después en el mercado global. Y es una amenaza fundamental para la estructura, para la hegemonía que tenía Estados Unidos en la globalización, porque ese sistema se basaba en el capital norteamericano, que era el punto número uno, y China estaba llegando al lugar número uno en distintos sectores claves. Y una vez este proceso comienza, iniciándose el 2010, eso se transforma en una crisis en la relación entre Estados Unidos y China. Inevitable, probablemente. Esta crisis, es decir, Obama no lo maneja de ninguna manera efectiva. Luego llega Trump, enfrenta duramente a China, quien habló sobre los aranceles contra China. También tenemos ataques dirigidos específicamente a empresas chinas. Lo más fuerte fue contra Huawei, la empresa de telecomunicaciones. Ese era uno de los grandes campeones chinos que en la década de 2010 se transformó en gran competidor de Estados Unidos y aliados de Estados Unidos en Europa. Ellos desplazaron a Apple en ventas globales de smartphones. Huawei se transformó en proveedor de tecnología 5G. Entonces se transformó en un gran actor y una amenaza en sectores tecnológicos claves. Y Trump atacó muy severamente y restringió Huawei. Hubo restricciones severas a tener acceso a tecnología norteamericana porque había partes norteamericanas. Y a corto plazo fue un golpe bastante fuerte, pero han recuperado bastante bien ahora. Pero ese tipo de ataque contra empresas chinas en sectores avanzados con esa guerra comercial son dos aspectos del giro nacionalista de la política contra China bajo Trump. Y la administración de Biden mantiene esta lucha contra China y lo expande. Y yo diría que es lo más relevante que Trump ha hecho en su primera presidencia. Mucho de lo que hizo fue muy controversial, pero eso se transformó en lo normal
Ujú. entendido como lo que debería existir entre republicanos y demócratas. Entonces Biden mantiene los aranceles, las restricciones de Huawei y agrega un montón de otras restricciones. Lanza esa guerra de embarques, Ujú. tratando de cortar la industria de semiconductores con extremas restricciones sobre los semiconductores, exportaciones de semiconductores a China the ability of the semiconductor industry in China to catch up and become a global leader. y también So, luchando contra los intentos de transformarse en yeah, so líder global en la industria de those are semiconductores de some los of the chinos. continuities, but also Entonces the son algunas de breaks, las going back to continuidades, Obama, then pero también 2008, las and then rupturas. the shift in the global economic hierarchy that then Entonces hay un cambio aquí en la jerarquía económica. Thanks, Tobita. Super important about that shift. Yeah, and Trump 1 continuity to Trump 2 Este, and Biden. estos cambios y also estas shared continuidades your entre Trump 1 y mapping, 2 if you son muy will, of interesantes. Pueden thought in the mapear United States about el China. pensamiento en Estados Unidos And I think you sobre identified China. 3 categories: the Creo que has established identificado 3 categorías. faction, the militarists, the tech El, bros and financiers from Wall Street, a la and then militar, sort of los Monroe tecnológicos Doctrine y 2.0 Wall strain of Street thought. y una especie You map de fairly well Monroe to some of what Trevor was pensamiento. putting down, but if you could just rehearse those for ¿Podrías us, again, analizar eso para nosotros? ¿Cuáles son los grupos de interés y los discursos geopolíticos en Washington ahora sobre China? So that first category, the La primera categoría, anti-China hawks. los So first of all, a halcones lot of those anti-China. individuals, before 2016, they were Muchos de estos individuos diehard, antes de committed 2016 neoliberal globalists. eran And then they have globalistas very quickly neoliberales converted totales into, y ellos se han extremely convertido nationalistic, en anti-China seres hawks. It was remarkable it extremadamente happened so quickly. antinacionalistas, en It just completely halcones flipped over their antinacionalistas, worldview in this way. antichinos. So their perspective Su is, perspectiva, so first of all, they combine concerns of ellos economic combinan competition between the United States and China preocupaciones with de concerns about competencia national económica security, y competition, temas and de military seguridad competition. nacional So those y two también sets of concepts get aspectos combined militares. in their Y minds, esos dos such conceptos se that combinan en competition sus with mentes. Chinese Entonces la capital competencia becomes a national con security issue, and the presence el of capital Chinese chino se capital transforma en un tema becomes a militar y la national presencia del security capital threat. se transforma en una So that makes the amenaza efforts to de sort of seguridad expel nacional. Chinese capital from Y the con United eso States. hay So Huawei que does not exist in expulsar the el United capital States. chino They de Estados are Unidos. they've Huawei no taken existe significant en efforts to make Estados sure that Unidos. Chinese electric vehicles, EVs, Se do not hacen have grandes presence in the esfuerzos United para States, que vehículos on the grounds that eléctricos that is a chinos no national existen security. en Estados Unidos. That logic they then extend to other parts Esta of the lógica world, se extiende where luego they a otras see partes del mundo. where they see areas of the world outside of the United States that Sí, they hay perceive áreas to be fuera de Estados Unidos strategically important. que les They parecen also see the estratégicamente presence of Chinese importantes. capital in those Están viendo territories la as a presencia del national capital security threat. chino y eso And the lo Panama entienden como Canal and amenaza Greenland estratégica. are both on that list. So those are on Y Trump's list of places to annex. eso está, Those are also places en el where caso de there's Canadá, por ejemplo, está en la long-standing lista de Trump de discourse anexarlo. in the Hay un US largo ruling class discurso worrying about the en la presence clase of Chinese capital dominante in en these two Estados Unidos que strategically están important preocupados areas. de la That presencia is de discourse capital that goes chino en back through the áreas Biden claves. Eso administration existió en la and administración Trump's de first Biden, term. en So Trump when ser Trump número talks about uno, how something has to change in the US relationship to the cuando Panama Trump dice de Canal and qué tiene que Greenland, and cambiar en we need to do more to la secure relación our entre national Estados Unidos security y interests Panamá, in those two places. Groenlandia, tenemos que He's actually guardar drawing nuestros on this intereses nacionales. longer-standing De hecho, anxiety that is more broadly está hablando shared de este among the temor US ruling class, que and it's all about the existe en presence of toda la Chinese clase capital, dominante, Chinese-owned que es la ports, presencia de capital chino. Chinese ownership of mines,
ownership of siendo los chinos infrastructure dueños de minas, de otras issue in infraestructuras Panama, and also something they were afraid of in Greenland. en Panamá, y eso es también algo que les asusta en And then it just sort Groenlandia. of spreads from there. Y de They sort ahí of look se that dispersa. sort of anxiety spreads to other regions as well Y ese in Latin America temor and beyond. se extiende a otras So regiones, that's Latinoamérica the y más allá. perspective of the sort of Esa es la establishment, perspectiva anti-China del hawks. establishment, los It's halcones centered on these antichinos, national security ideas. basado en esa idea de seguridad The nacional. big strategic picture is that El gran they cuadro estratégico want to contain China both economically es que ellos and in quieren military terms, contener and China secure US económica y control militarmente, over asegurar the el most control important parts of de the Estados global Unidos economy, en las and partes the más most importantes de la important economía areas of global technology, y because they las think that is áreas key más to US importantes de la winning tecnología, the porque ellos creen que eso es 21st clave century para que competition against China. Estados Unidos gane They have a very la deep critique lucha of China. económica del siglo XXI contra China. Trump and sort of his school of Monroe Doctrine thinking. Trump, that he seems to en be ese leading, pensamiento tipo I think Monroe, Trump personally has a much more shallow tiene critique of China. He doesn't una have the same crítica deep national mucho security menor, no critique, tan about profunda de China. seguridad nacional. We see this very clearly where Lo vemos claramente. recently he seemed to express willingness to cut a Recientemente deal with China parece that está would dispuesto a include tener un deal investment con by China, Chinese companies con within the inversión US de economy, compañías chinas including en in la the economía auto china, industry. por Because he ejemplo, thinks, incluyendo I la don't, industria I don't automotriz. care what company it is, if it's Y si él making dice, me da cars lo in the mismo United qué States empresa and es, employing si Americans se to do it and fabrica en reducing our Estados trade Unidos, deficit, y si eso reduce that's fine. nuestro That's all he déficit cares about. comercial, todo bien, So he es has lo único que le this more importa. shallow view that is really Entonces obsessed with trade tiene deficits, una visión and bastante he más doesn't have plana, the same sort of que deep national está security marcada critique por of déficits China comerciales, that is more standard in most of the US foreign policy world, including entonces a es una number visión of people más in his own administration. estándar, y hay una So serie de this is a personas en su big administración que fracture piensan eso. within the Trump administration about Pero aquí how hay una different fracción figures dentro de la understand the threat administración of de China and cómo what's se necessary entiende la to amenaza counter china y it. qué es necesario para Tobita, I'm just contrarrestarlo. noting that he made this little Estoy comment on his airplane, viendo Air que Force One, él the hizo other el day. Would comentario we en do an su agreement with avión. Dice, China? Xi quizás Jinping, tengamos un acuerdo my con friend. China. Right? Xi So Jinping es mi Trump's amigo. words are worth what they're worth or not, but Sus that's the palabras rhetoric valen coming lo que from valen o Xi. no, pero eso Yeah. es su The other retórica. part of his thinking is, Y la otra parte de su and it is pensamiento, expressed very clearly there. It is also y expressed in claramente how he's dealing with explicitado, Ukraine and talks to y Putin. también se expresa de cómo He seems maneja inclined Ucrania y to cómo habla create con sort of Putin. a cartel of Parece que quiere crear una great especie de power cartel strongmen, de imperial bullies, where grandes each of the imperial bullies will claim hombres its own poderosos, imperial de sphere of poderes influence in importantes which que it has tienen su priority and can do esfera whatever it de wants. influencia donde So tienen Putin prioridad can y pueden claim hacer lo que Ukraine quieran. and Entonces bully Putin Ukraine. puede quedarse Trump wants con to claim the Ucrania. Western Hemisphere, Trump and quiere el bully other countries hemisferio in the Western occidental Hemisphere, and I think he's inclined to let y creo China que have a sphere of influence estaría in dispuesto a Asia que and do China what it tenga wants su there. máxima influencia en And Asia. so the great powers will split up the world into Entonces these tienes spheres of los influence, grandes and poderes they'll be que friendly se with each other. dividen They'll respect each other en as sus zonas peers, de influencia y van a ser but amigos within the different spheres of influence, como they're pares en really two distintas countries. I think esferas de influencia. you can add Erdogan, Modi, and Netanyahu. Creo que to se those pueden groups. agregar Yes, exactly. Erdogan, Modi y Netanyahu. So Tobita, and this just quickly, this third group that are a little Y el different than the tercer first two, grupo, que es un the poco Hawks distinto a and the los, Monroe a Doctrine los cluster halcones that you call y Trump al pros and Peter grupo Zeers, what's de their slightly Monroe. different ¿Y qué interest pasa or con estos perspective on China? hermanos de la tecnología? Yeah, as Quinn mentioned, they Como Quinn have dijo, embraced esa the gente right wing tecnológica of this right wing from Silicon Valley has embraced economic nationalism, and particular se the great destinan power ahora al politics nacionalismo against económico. China. The anti-China politics and foreign La policy política has anti-China become en a la very política important exterior part se of transformó their o se ha transformado en una political parte and muy economic importante strategy. de su estrategia política y First, económica. because I think they really believe it, but
also it's very convenient Porque yo creo because que all of realmente the lo anti-China creen y también arguments es are the conveniente ones para that they ellos. Todos los use to argumentos convince the US antichinos government to son both los que let them ellos do que whatever they usan want and para que also ellos give puedan them hacer huge lo que piles of quieran cash. So y para they talked recibir about un this Manhattan montón Project de for plata. AI, where Quinn the habló US del government proyecto will spend Manhattan huge amounts para of la money to, inteligencia let artificial, donde el gobierno va a gastar Palantir and mucha Musk's plata para que xAI become the Palantir dominant AI players in the y world. las empresas de Musk se van a transformar en los actores Physical máximos de background la of that inteligencia is artificial. we need to beat China. Y Palantir la wants idea es, all tenemos these que huge derrotar military China. contracts from the Pentagon. Palantir The quiere arguments todos there are going to estos be about China. contratos del Pentágono. So they Y los embrace that argumentos son anti-China economic anti-China. nationalism. Entonces ellos This is a abrazan major ese shift nacionalismo in anti-chino the y es un politics cambio of mayor Silicon Valley, how this en la política right-wing de nationalism has Silicon become more common in Valley, que Silicon se ha Valley. I think it's one of the most donde ahora unique existe este developments. The tech nacionalismo industry de derecha, had been extrema a sector derecha. of capital that was highly cosmopolitan. Antes And era not un nationalistic, sector and that así has de changed capital dramatically cosmopolita y eso ha since Trump. cambiado And that's very, very dramáticamente dangerous. y We're se ha seeing how transformado en turning algo is muy now nacionalista y vemos to cuán importante the es ahora second version of en Trump. esta segunda Yeah, versión de my Trump. favorite piece of evidence there is when Zuckerberg La asked Xi mejor Jinping to evidencia name his es first que child. Yes. Hard to imagine. Zuckerberg está Yes. pensando en Yes. darle Li Zuckerberg ahead of Jinping, the tape. nombrar Yeah. a su Yes. primer Listen, hijo, Li Jinping. some good questions are coming in now, so I'm just going to ask one more quick Vienen question for both algunas of you, and we'll buenas try to preguntas, keep it así, short alguna pregunta and rápida quick para los answers. dos, And con it's very rápidas early days, but respuestas can rápidas. you give us some early thoughts on what you think ¿Podrían decir qué indications piensan? of the limits of power might be, both ¿Cuáles podrían internal, ser las external limitaciones para el contradictions and poder, fissures in the contradicciones, regime, as well as fisuras en el externally, where régimen there might be overreach interna or y pushback? externamente? What would you tell us from your perspectives in the Desde United su States about perspectiva en the Estados limits Unidos, internally ¿qué and podrían externally? hablar de los límites de este poder interna y externamente? I can just jump in first, I guess. Yeah, I mean, lots of people have been asking this question. I agree Mucha with gente the ha preguntado consensus, eso. which is the Democratic Party has no La- power and los no demócratas no standing tienen right now. poder, So no tienen they have postura, nothing there. The no Republican tienen Party has nada. Los decided that republicanos whatever Trump says is gospel, and dicen que even todo if he lo que wants Trump to dice es la verdad. nominate people with zero qualifications, in Y fact, negative aunque nomine qualifications a for gente extremely con important cabinet posts, they will get cualificaciones waved through. cero o incluso We've seen that negativas, now. ellos Kash Patel, van a Tulsi pasar. Gabbard, RFK Jr. These are RFK destructive, Jr. Lo hemos visto en idiots, distintos really, casos. who Son have no right to idiotas be in charge of the realmente, government, and que no yet tienen ningún derecho de estar en el Republicans will gobierno. wave them through. The courts are unlikely to Las stop any of cortes this. Today, difícilmente the van a USA parar said nada. The Supreme Court voted by very, La very Corte slim margin, Suprema 5-4, votó that 5-4 USAID por should poco still margen be compelled to pay for projects que already completed. USAID So almost debería half the todavía Supreme pagar Court por proyectos, was saying that the president should be able to rip pero off la mitad contractors, which is del, what Trump has always built his business de la on. Corte So Suprema the Supreme estaría Court dispuesto a too is now decir just que becoming the el handmaiden presidente of puede Trump's cortar arbitrary contratos. exercise of Entonces power. ellos van a caer International bajo organizations la obviously have arbitrariedad no de Trump. Las control organizaciones over the internacionales no United tienen States ningún and tipo de arguably never control de have. Estados Unidos. There's no trading partner powerful enough Hay to pressure ningún them in any aliado way that comercial make que them tenga feel suficiente compelled to poder comply. para So there's really only one thing left, hacerlos which is the pensar markets. otra cosa. Entonces quedan So solo the transnational los capitalist class, mercados. unfortunately, La is our clase last hope. transnacional capitalista Because es nuestra it's última really only esperanza, when lamentablemente. people decide that Musk's companies are too risky, Entonces, that the si la American gente dollar dice que las is not compañías de Musk trustworthy, son and demasiado those arriesgadas indicators start to y plummet que or el spike, dólar depending no on es who you're talking confiable about, that maybe some people in the cabinet, some people in y positions quizás of eso pueda influence llevar a start que to gente en el tell Trump to gabinete put the o en brakes on, tell Musk to puntos cool down, de interés le digan a Trump, oye, modify, paren, modulate the rhetoric. But I modifiquen, think modulen. right now that's the only hope. Yo creo que actualmente es lo Great único. picture, Quinn. Thank you. Es Toby, thoughts on the limits? un mundo brillante que Um, dibujas.
Toby. I think the Trump administration La is administración de Trump bound to trigger some kind of severe economic, va a social gatillar crisis. una Like an crisis economic económica collapse is social totally severa, in the cards. un It's connected to Quinn's comments. colapso económico puede generarse. There could also be some popular uprising También around puede the haber economy or alguna something else. Like I don't know. There's so rebelión many things a that causa de la economía o lo que trigger sea. Hay mass tantas popular cosas que anger and pueden outrage. It's very gatillar unpredictable. la furia Like the 2020 popular, George Floyd protests were highly como por unpredictable. ejemplo They came out las of protestas de George Floyd very 2020. deep structural problems within US Eso society, nació de but you couldn't predict that problemas this particular estructurales thing de would la lead to sociedad, this massive uprising. pero no se We could hubiese see something along those esperado lines again. una reacción tal, y eso podría Which Trump would reflotar. respond to in a hyper-authoritarian way, which would create Y other Trump problems, and contestaría it's de una very manera unpredictable how that would, hiperautoritaria play out. y difícil The- prever a qué puede llevar eso. there are potential crises that could emerge Hay crisis around potenciales Trump's turn towards alrededor imperial de voting as his Trump main de mode of doing aparecer foreign policy, como emperador and the ways mundial en that he términos de is, política exterior destroying everything that y de la remains manera of como él US está hegemony. US destruyendo hegemony is done. I don't think anyone's going to put it back together again. I think in his meeting with en el Ukraine's mundo. President En Zelensky su last reunión Friday, con that was Zelensky like the el last, viernes that was the pasado, moment eso when fue it el was just completely último beyond repair. momento que destruyó That's going to completamente create la real relación problems for con how Trump la tries Unión to Europea. project US power, Es la manera como él trata de proyectar el poder de Estados Unidos globalmente y proteger los intereses de Estados Quinn Unidos talked about globalmente. how, Quinn habló Trump is taking the mask de of cómo universalism off, Trump se está but that quitando mask la was máscara important to the logic of US power on the global stage, and taking that off de has la consequences globalización, for y how the US can protect quitarte its esta interests, máscara, eso tiene consecuencias de internationally. cómo And I think pueden there proteger are sus intereses internacionalmente. potential crises that Trump could run into Y hay there. crisis potenciales que podrían Escalation. generarse. Let's see. Trump, I mentioned that Trump wants to create this cartel Dije of que great Trump powers, quiere each of whom crear have ese their sphere of cartel de los influence. grandes That poderes, is cada una not, con su he esfera de thinks, influencia. Trump believes, Él I think, piensa that o that cree, is creo, a strategy for que esa es una peace estrategia between the great powers, de you know, paz making entre peace los between him grandes and Putin poderes, and Xi Jinping and the entre others that él Quinn y mentioned. Putin I y don't think Xi that Jinping is a stable y los otros, configuration. y yo no creo que I eso think sea it una will blow up configuración in Trump's estable. face. Yo creo que eso va a detonar It could blow up en su within cara, this current presidency. y eso podría detonar en su The presidencia. forced sale of in Panama of La Hutchinson is a pretty venta de drastic Hutchinson act. forzada If en Panamá es Trump un acto continues bastante to drástico, pursue y that si kind él of tactic, sigue at con some ese point tipo it's de going to start to táctica, seem en to algún Chinese momento leaders like Trump is just going around los líderes de expropriating China China's van a investments pensar que ellos están, in other parts que of él the está world that it finds expropiando economically las and inversiones strategically chinas en el important. mundo, And that will en have to áreas trigger que some son sort of response económica y from estratégicamente Chinese importantes, y ahí leaders. va a haber una respuesta de los líderes de China. And on, you know, on China's side, I'm very skeptical Por parte de that China, Trump will be soy able bastante to escéptico que grant Trump, Xi Jinping, you know, even if Trump wants to si, grant Xi Jinping a sphere of influence in Asia, I si don't Trump think quiere he's concederle going to a be able to China una grant esfera China the de sphere of influence that influencia China en Asia, would want. Asia is just too no economically sería and strategically important. el So área there are que bound to be China va a querer. conflicts there. There's no way to define a China es stable demasiado importante boundary between the estratégica US sphere of y influence and the económicamente, Chinese sphere of entonces no va a influence haber in Asia. fronteras Like that task is claras difficult entre las enough in esferas Europe. de In Asia, it is influencia en impossible. Asia And that de could China easily y lead to Estados Unidos, renewed y crisis eso between US and China. puede generar nuevas Tom, crisis can I entre just Estados jump Unidos y in, China. especially in response to a couple of the chats I'm reading here and also Quiero to dar what algunas Toby is respuestas saying? a lo que dice el chat One thing I think is really important y to lo que dice underline Toby. is Lo que es something you just said, importante Toby, about subrayar how
Es lo que dijiste, Toby, America will no longer be seen as a kind of a que trustworthy Estados guardian Unidos of ya no va a property ser goods entendido and como un investment, and we guardián continue to push confiable de lots of propiedad, people to sell this, that. fuerza, This gente de relates to, I vender think, tal o an cual important cosa. Y point eso you está made earlier about relacionado the con otro punto continuity importante que in basically the mencionaste sanctions sobre la continuidad en tariff export control sanciones, regime as aranceles, developed, actually control de beginning under exportaciones, Obama in the sanctioning of Iran and comenzando turning those con economic Obama weapons sancionando into Irán, transformando esas nationalist weapons armas against China, económicas en un and then, of course, nacionalismo against económico Russia contra after China, the contra invasion of Rusia, Ukraine in después de 2022. la invasión de That Ucrania has en produced a situation 2022. in which Russia can Es una situación confidently donde claim to be a better Rusia guardian of puede property reclamar por and sí de ser the un free mejor movement of guardián goods and money de over la borders propiedad than the United privada States. que And they've Estados done so. Unidos. So Lavrov Y ya lo goes to han India and hecho. says, why do you trust Lavrov the United States when they will en India expropriate dice, ¿por qué assets confías at en the Estados Unidos? at the whim of Si foreign security, foreign policy concerns? The EU has just la Unión expropriated a bunch Europea more of the expropió, interest from Russian assets frozen abroad. Another way eh, that this ha neoliberal expropiado business model is now a dineros mockery. I mean, rusos. it's no longer plausible that this is the protection of capitalism. It's the Entonces, protection of specific aquí ya no hay protección de capital, But sino de there, I think intereses I económicos wanted to respond específicos. to a good question from Y Alejandro Villamar quiero contestar in the la chat here, which is, I pregunta think, de Alejandro about Villamar, the sustainability of the que tiene que American ver con economic la model and whether or sostenibilidad del not we modelo económico de underestimated in our Estados Unidos, o conversation si the way that subestimamos the United en la States conversación is la some manera kind of como Estados Unidos es hyper-financialized, una overvalued, especie system de resting on these sistema tech valuations of a hiper few small companies eh, in a way that maybe has not a capitalizado, strong relationship to the fundamentals of que no tiene una relación workforce and importante the de la capital stock and so producción. on. Here, I think it's always important to bring the Creo que perspective es from the financial importante press, right? I mean, we're sitting here ver cuál talking es la about perspectiva de America la like prensa it's financiera. a complete basket case and it's chaos and it's, Eh, heading downhill fast. But comparatively speaking, America is the shining comparado, pupil of Estados the global Unidos, economy right now. eh, It has Estados growth rates Unidos that every es other country el can only dream of. alumno It has favorito productivity gains that de la every other economía country can only dream of. global. Europe is Tiene, flatlining, Canada is así, flatlining, aumenta China la is facing problems with productividad the illicit market, impresionante, especially, that it tiene doesn't quite know how to datos deal with. macroeconómicos America, mejores que cualquier otro. by economic standards, is an extraordinary Desde el punto de power. vista económico, Estados How? Unidos es un Well, poder partially through the very tremendo. things that we see as ¿Cómo? weaknesses, squeezing the last drops of labor Nosotros out of a precarious estamos viendo eso workforce, como refusing debilidades. kind Ellos of están social guarantees or protections, exprimiendo a allowing for people to move la their fuerza de capital very trabajo. quickly in ways La that gente puede mover su sometimes does capital fund more corrupt rápidamente. abuses. So I don't know if America, Entonces no in the sé normal kind of Marxist si leftist Estados Unidos conservative critique la way is somehow about to collapse en by its own relación o desde contradictions. una I don't think it perspectiva is. I marxista, think that izquierdista, actually está a punto it's de working from a colapsar. Yo very no creo. strong base, and Tiene un what it's going to fundamento do with that power is the fuerte question. y qué va a hacer And con I el think we're poder all es la concerned for pregunta. good reasons about Y its estamos misuse preocupados por of buenas its razones power. por And el one thing I abuso de find su really poder. interesting of what Toby is saying is Y the lo que me difference parece between interesante en lo que dice hegemony and Toby, domination. So what hay makes a diferencias good entre hegemony is that it hegemonia operates y through dominación. consent. People are La hegemons hegemonia, ahí hay because other consenso. people, without even thinking about it, agree to rule under that, Otras under the personas en power of a ese single consenso, actor. bajo esta hegemonia, When están you de lose acuerdo a consent, and that's creer why I think it is en significant, the que moment hay un consentimiento. Toby is describing Pero the White cuando se House with pierde ese Zelensky is you need to consentimiento, start resorting to domination pensando en without consent. Zelensky en And la Casa that's Blanca, aquí tenemos not que a good hablar de sign dominación y for eso a no es una power. buena señal para un That's a poder, sign of weakness. es And una señal de and so I think I see the debilidad. problems of America not so much in their economic Y structure, no veo los for all of problemas their para Estados cruelties. Unidos no It's actually tanto very en la effective, estructura económica, con todas sus crueldades, es un but modelo in the económico muy form efectivo, of political pero en términos leadership that de they've chosen to direct and guide that economic structure. sí hay una estructura Thank económica you, Quinn muy, and Toby. muy fuerte.
instalado. going to switch to Spanish just for a second to Voy a discuss what cambiar a the work market. español. Esteban, estamos a los 90 minutos. Abrimos otros 15 minutos, 30 minutos de conversación, o cómo hacemos? Sí, yo creo, porque hay algunas Perfecto. preguntas. Solamente explicar que ha habido con los compañeras y compañeros de Argentina un apagón en Buenos Aires o en la zona donde están Ah, y se cayó a propósito del ultraliberalismo de, de Milei, pero y se cayó la conexión. Entonces quería solamente contarle, por eso hay varios compañeros de Argentina, incluyendo a nuestro Ignacio Rodríguez, que se cayeron de la conexión. Pero en fin, okay. sigamos, démosle, por favor. Well, then we'll continue starting to address the questions more or less Entonces in the vamos order that a they came in. And so I contestar give las you 15 preguntas en more el, minutes. en el orden. Okay, Quinn, that's Yo puedo fine. seguir And 15 thank you minutos. very much for your time. Muchas gracias. Appreciate it. So the Gracias first por tu question tiempo. went back to Mexico. La And primera it pointed pregunta to two tenía que ver things. con One, U.S. México. dependence on Dos agricultural imports. puntos. La And dependencia also de this boycott that importaciones de la happened 48 agricultura hours ago, where everybody said, let's stop y doing commerce with some of the major online hace platforms. 48 And horas so the dijo, question was, dejemos de hacer negocios Juan Carlos con algunas de las Mexico, más and do you importantes see in those other kinds plataformas of resistance en any línea. potential? ¿Existe algún potencial de resistencia? I mean, I think that my feeling has always been, I guess this brings us to the immigration question. Yo is creo que that llegamos al tema de la it's migración. mostly theater. I think Creo que es sobre todo the teatro. roundups and the deportations Las so far are deportaciones exceeding, but not greatly exceeding the rate of están deportations under Biden and Obama. aumentando So, un poquito más de lo que so I pasó think bajo Obama y just that they Biden. will do. The example of the military planes is perfect, right? Y el They use ejemplo de military los aviones planes and militares chatbots es to send people perfecto. back to Los their home utilizan para countries, even mandarlos de though the vuelta a sus military plane países, doesn't contain as many pero people as a normal commercial jet. So it's for un the avión heroes. militar It's no for the transporta tanta gente sadism como un of avión some of their civil. supporters Entonces who es get más off on bien this. una I especie don't de know if you saw marketeo. this, but there was a post of No sé si lo vieron, image of pero people being brought on se board like that. posteó una imagen And de the personas que YouTube fueron llevados al title that someone in avión. the government used was ASMR, which is this supposed to be like a soothing, pleasurable auditory experience that people log on to Y listen to. eso So en that's YouTube apareció psychologically important for them to como, digamos, una get herramienta ounces of psicológica cruelty like that. para But I think structurally, actuar my feeling, cruelmente, I'm pero curious to hear both of you think, is I estructuralmente, think they will creo yo, puedo fall equivocarme, short of a colossal act of self-sabotage that would indeed follow if you eject all, pero yo creo que undocumented sería un autosabotaje undocumented si people in this country. echas a todas las personas indocumentadas. Yeah, I currently don't see Trump Actualmente achieving no his veo a Trump his goals of logrando he sus talked about objetivos. Él deporting 20 habló million de people. deportar a 20 At the millones de moment, it doesn't personas. seem like they're on track for that, or Actualmente even taking that no creo super que estén en seriously. curso. Like they are doing terrible things, but Ellos the están scale haciendo is cosas not what he terribles, talked about pero la in escala his no presidential es la campaign. de la que estuvo hablando. I wouldn't rule that out, though. I just find them so unpredictable. I No can lo see if they face desecharía some sort of completamente, political pero no crisis veo turning como into this as some sort of sweeping impredecible. law. I don't know. No sé. But I think it's one thing that's interesting and meaningful. Una cosa que es is that I know interesante, now that que the main sabemos person who is guiding ahora Musk in his que la undertaking persona is Stephen Miller. más importante que And guía a Stephen Musk es Steve Miller. For good reason, identified as Y the farthest él right es member of the identificado MAGA como leadership, who has been el until now miembro laser más focused extremo a la on derecha de immigration. MAGA, That's his main y él thing. tiene su Nativism, enfoque en hard migración, borders, ending birthright citizenship. cerrar And I think it's fronteras, interesting that he now etcétera. thinks Y es that his goals interesante can be better achieved through que sus pulling out the objetivos wires of the federal government in Washington than pueden continuing to ser call for, mass roundups and alcanzados. deportation. It seems to me like a change of strategy that Así yo creo que aquí hay un unites cambio de the nativists estrategia and the accelerationists together rather than being at odds, which is how they're sometimes portrayed. And if you look at
Trump's si latest talking point about the gold veis card, lo que dijo which Trump would be en relación a al version Gold of the Card, green card you can buy que es for una $5 especie billion. de He Green regularly Card que se describes this as something that someone from puede India, comprar. someone from Se China, describe someone que from alguien de Japan could India, de buy, China, de their employer Japón might buy for them. puede You know, he comprar, said o el in empleador puede response to a comprarlo. question that he knows some Russian Dice oligarchs and que, they're pretty nice que people. conoce a algunos oligarcas This is rusos not y son Bannon type gente rhetoric. buena. This is No es una retórica tipo transactional Bannon. commercial Eso es rhetoric. una It's more retórica transaccional, aligned with comercial, his true más self, I alineada think, than con su ser a proper verdadero. purge at the individual level of every last person in the country. But there's smaller things that are going to make Pero hay price shocks hit consumers before too cosas, long. So, hay for choques de example, precio para this los seems maybe like consumidores. a small thing, but there's something called the de minimis exemption, which meant that until recently, as long as an import Hay from una cosa China que was under a small amount of money, you could just send it si in una without importación de China fees, no supera una through cierta Amazon or cantidad Alibaba or whatever. de plata a And they través just de took that Amazon o away. Alibaba, So that means a lot of the daily no tiene conveniences that aranceles, most pero Americans eso rely podría on, which cambiar. is being able Y to eso es snap algo their que fingers and muchos get, you know, a norteamericanos shower curtain usan. or shampoo Por or ejemplo, una t-shirt cortina de for baño, un very, very little shampoo, una cost camiseta is que se going to compra be muy taken barata. away. So I can see Y the esa consumer posibilidad va a ser confidence eliminada. starting to Entonces puede ser que la confianza de sink los under this consumidores battery of baje policies in a way that might also en el start marco de esa batería stirring de discontent. políticas antichinas. I want to jump. Thank you both for that. I want to jump to some Gracias. questions that have popped up right now. Quiero ver una de Moving las from preguntas que hegemony to aparecieron ahora. domination would suggest an increased Moverse de possibility of war. hegemonía And I a think here dominación the aumenta la notion of posibilidad de que war haya becomes one of una the big guerra, wars of the 20th century. una noción And Toby, in de the guerra world of people grande critical of como el China siglo XX. relations, there's also been En las notice relaciones of entre Estados Unidos y the very China real threat that this could become not just a trade war, but existe some other una kind of war. amenaza que eso no puede ser solo una guerra Curious about your comercial, sino thoughts otro tipo de on guerra. ¿Qué wars, piensas probability, and sobre if el so, tema what kind de of war? guerra, la posibilidad de qué tipo de guerra? Trump in Taiwan could be a more narrow way of Creo asking que that question. I'm curious. Is Taiwán Trump gonna es go to war un for Taiwan? tema. Puede entrar Trump a una guerra por Taiwán. There have been some rumors Ha habido that pass around algunos people who are sort of rumores, policy insiders, and you know, they hear the gente rumors among national security elites in the United que States. saben de There's some las rumors élites de that seguridad Trump is nacional, willing to y según trade estos Taiwan rumores, to China for se something dice deal. que That Trump will Trump declare vendería openly Taiwán por that if China moves on Taiwan, the algunas US will stay out of negociaciones. it. Entonces, si So China those se are mete, rumors, those are los just Estados rumors. Unidos se quedan fuera. But it Son seems rumores, consistent with stuff that he has said pero es publicly. consistente con cosas que él ha dicho He públicamente. has been somewhat hostile to Taiwan. Ha estado algo Taiwan, hostil so con Taiwán. for the vast majority of US foreign policy elites, the establishment anti-China hawks, Taiwan Los is an falcones absolutely anti-China, critical partner para to the ellos United Taiwán es States. un aliado It's important fundamental para just Estados Unidos, strategically in its location off para of un China. cierto It's establecimiento, also, where all su this semiconductors ubicación globally are estratégica, manufactured. pero ahí también se Semiconductors fabrican are los really key semiconductores, to y que how son claves, most US foreign policy elites think about the competition y between the la United States élite and de China. la Because if you control the best semiconductors política in the world, exterior, that allows piensa you to que have the si best tú AI, controlas and los that's mejores semiconductores en el important mundo, for vas a both tener la the inteligencia economy artificial and mejor del also mundo, for military applications. You can have the best y también AI sirve para las in your military aplicaciones militares. Tienes la inteligencia artificial mejor That's para the tu thinking equipo militar. around Y eso es el semiconductors for pensamiento US de elites, los and semiconductores that's why entre Taiwan los is so important élites to de them. Estados Unidos, y por eso Taiwán es tan Trump importante. does not really understand any of Trump this. He has no entiende antagonized nada Taiwan, de eso. threatens tariffs Él es against Taiwan. antagonista de Taiwán, From the amenaza con perspective of aranceles. mainstream US strategy, that is Desde una absolutely insane to perspectiva threaten tariffs de against una Taiwan. estrategia He norteamericana, es has threatened completamente the CHIPS loco. Act, which is really key to Él amenazó the con semiconductor competition. un This is one of the biggest pieces of legislation under the Biden un administration. tema de luchar So in contra all la sorts of producción de ways, Trump is just semiconductores throwing out the whole en playbook on Taiwán. Taiwan.
and maybe willing to trade Taiwan to China y and say that estaría that can be quizás part of your dispuesto a sphere of vender influence, Taiwán do a whatever you China. Es want. decir, es parte de tu esfera de influencia, haz lo que That quieras. is highly unstable. Trump is literally, Eso es I think, muy literally inestable y creo que well, maybe also literalmente Elon Musk. So those are the two most y powerful Elon people Musk right now. son But los I think they dos may be the personas only two más people poderosas, willing to pero trade quizás Taiwan ellos to quizás China. sean So los if there's an únicos que effort estarían to dispuestos de vender a let Taiwán a China, China create a sphere of influence that includes Taiwan, dejando de crear una esfera like the de second that influencia Trump incluyendo gets out of Taiwán, the White House, that sets the stage for a more severe confrontation between the pero US esto, en el and momento en China. el So this cual is again the Trump issue of how do you sale define de the sphere of la influence Casa between the US Blanca, and eso va a China ser una in fuente de Asia. It is an conflicto entre Estados impossible, Unidos y China. impossible task. So I think short term, Entonces, a corto again, plazo, Trump thinks that he is Trump achieving cree great power peace between the great powers. que I está think creando he paz might entre well los achieve grandes that in the poderes. short term. Quizás a De-escalate corto with plazo China, lo pueda de-escalate with Russia. conseguir But desescalar in con so doing, China, he's con going to try Rusia, to create this structure that is pero highly si está unstable. tratando de crear una And I estructura que think es longer altamente term inestable y greatly al increases más the largo risk plazo, of war aumenta between the great fuertemente el powers. And riesgo yes, de Taiwan una could guerra be entre a los place grandes poderes y where that Taiwán happens if Trump tries puede to ser el cede lugar donde Taiwan to eso China, ocurra. Si in a Trump way that quiere entregar freaks out Taiwán all a the rest of the China US elite, de so manera that the que el minute resto Trump de la is élite out, norteamericana se vuelve loca, en there el is a momento severe cuando se va reaction Trump, va a against haber him una and reacción this severa mad, contra eso an insane scramble to try to fix y what Trump has done. un intento desesperado de So reparar lo there's a que Trump scenario ha there. hecho. I think I also have concerns about how China is También going to react to, tengo again, preocupaciones de cómo China va a reaccionar moves like the one that we saw a with Hutchinson in the movimientos Panama Canal. como lo que ocurrió con Hutchinson en el canal de If we Panamá, see further and further efforts like that, and there are going to be other efforts to push y va a haber Chinese más capital esfuerzos out of de particularly sacar el Latin American capital companies. China, There's going to be an especialmente de effort in países Mexico latinoamericanos. Va a haber un esfuerzo en México soon, pronto. well, I don't know what's going to happen to the negotiations No sé qué va a pasar con around las the negociaciones USMCA at this point, but the plan de had been USMCA, in the United pero States el to punto include provisions es in the incluir renegotiation of la USMCA previsión that would en require Mexico to exclude at least las some negociaciones sectors USMCA of y Chinese eso capital, like electric significa vehicles. que China tiene que salir de ciertos China's sectores leaders como see the United vehículos States eléctricos. pushing Si los Chinese líderes capital out of ven more and more countries que Estados in Unidos Latin está America, sacando el capital chino they're going to de see that más as y a más pretty países en fundamental Latinoamérica, por threat ejemplo, to their lo van a ver como understanding una of how they amenaza want to grow bastante in fundamental the de rest su of the global comprensión de economy cómo in ellos order to creen grow the creer Chinese en la economy. economía It's a global. major threat to how they Entonces understand es the una future amenaza of some of mayor these de cómo key ellos Chinese entienden el companies, futuro which are de the estas basis empresas for their chinas plans for the claves, Chinese que son economy la and base for China's para future la power. economía china y el poder And nacional. there could be a pretty dangerous escalatory spiral Y that podría haber comes una out espiral de of escalación that. And muy we've peligrosa. mentioned analogies to the 19th century. Hablamos de analogías This was part of the con el siglo dynamics of the XIX, 19th eso es parte century de imperialism and rivalry del between the dinamismo, imperial powers that did es la eventually rivalidad create the entre conditions that made los World poderes War I imperiales possible. que And crearon las condiciones um, para la Guerra we're Mundial not doomed to Primera. that future, but there is a risk of replaying that No series of estamos events. condenados a un futuro de ese tipo, pero Thank you, existe el Toby. riesgo. I think we have Gracias, time for Toby. one short answer to one more question, Quinn, before you Creo que leave. hay tiempo para una I wanna breve redirect us to Alejandro respuesta Guimarães' question, 'cause he última, la clarification, pregunta you know, de Alejandra. So things are good for US finance, not so good in the productive Las sector. cosas son buenas How para las could this finanzas de Estados Unidos, pero no tanto para el change, sector perhaps, productivo. or how would you respond to that in terms of your ¿Cómo characterization of the US economy going swimmingly? contestarías caracterizando la I don't know the economía details of the norteamericana? ASPI critical No, technology tracker that he refers to. no conozco I los would say that detalles when del it comes Technology to Tracker cuando se tech, trata de I mean, there are no las real empresas serious tecnológicas. challenges from No Europe, hay that's for sure. desafíos And serios in desde China, for Europa. sure, as Toby pointed out, there is Y clear en challenge China, on como cost Toby dijo, and efficiency hay of production of desafíos things like EVs with BYD and en Huawei términos and de vehículos eléctricos, other products. Huawei, otros So productos. I don't know. I mean, I've
I don't have privileged information. All I No know is tengo that información I think privilegiada al respecto, the consensus solo is sé still que that for all of hay its un consenso que, faults, the semiconductor sector is, even though el sector located physically in semiconductores, Taiwan through si bien TSMC, for the most físicamente part, is está still, en Taiwán, en driven gran by parte, American está controlado capital por interests capital and control, and norteamericano. they're able to still, they hope, this is their idea, Y ellos slow esperan, es la down and idea, choke off further advances in things like AI and van a China hacer by export todo lo controls posible de stopping frenar el those desarrollo de la improvements inteligencia artificial en China. necessary to continue to push out the Y successes eso that es something like necesario DeepSeek para has shown mantenerse were possible. So exitoso. En el caso DeepSeek es un ejemplo. he points out DeepSeek, but the point thing about DeepSeek is that it was using El tema de American DeepSeek es models, que just estuvo doing it with less utilizando compute modelos as the norteamericanos. argument, and that compute still requires American components. Es decir, I am todavía not in the requiere interest of componentes defending the norteamericanos. robustness of American capitalism. No quiero defender la robustez del capitalismo norteamericano. Who is at the cutting edge now? The concern America has is whether or not La they can keep preocupación up, de and I think Estados that's a Unidos es la justifiable pregunta si se concern, puede and I think they're mantener probably going about como it in the el wrong way. poder número uno. But I don't think that many people look at kind of Amazon, Meta, and Apple and say America's La dying. gente These are companies that viendo Amazon, Meta figured y out otros products and no logistical systems tienen la at impresión que scale, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se está muriendo. Hay empresas con almacenamiento de web, etcétera. Los competidores no están a la altura. than innovating their way towards new technologies. So I think it's to be determined. I think the question is more, is La America making the pregunta wise es más decisions it should be bien, making to ¿está tomando secure una its decisión advantage rather than sabia para expecting that it will somehow asegurar crumble by su its own ventaja accord? o no? But we'll see. Great. Well, listen, Quinn, mindful that you have to step away. Quinn, Yeah. tomando en cuenta que Quinn se tiene que ir, And say, let's have you back in a year, and we can look. Okay. me Yeah, no, encantaría verlos de nuevo en Yeah, un no, año. Really things great have- engagement. This is wonderful Yes. conversation. And I think so. I know you have to drop off, Yeah. but we'll stay Sé here for que a moment Okay. still. Take care. Tienes que everybody. salir, vamos a quedarnos un ratito más. Esteban, Ujú. no hemos podido. I'm sorry, we haven't been able to. Well, Toby, you can listen to the translation. No hemos podido atender a todas las preguntas. Hay algunas cuantas súper importantes todavía. De repente seguimos con Toby unos minutitos más para atender a aquellos. So, Sí, 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 okay, a sí. couple more minutes, Toby. Toby, there's a question about the Pentagon. Hay una Do pregunta sobre el you Pentágono. imagine, or could you expect that the Pentagon would have ¿Esperarías a problem que el with Pentágono this tendría new Monroe 2.0 world un case of problema con unification according to ese them, mundo after tipo significant Monroe investments to defend Ukraine 2.0? flipping the script? Yeah. The Pentagon is El full Pentágono of some pretty powerful está people lleno who have de built their gente careers bastante around maintaining poderosa que han creado US su global carrera hegemony. manteniendo la hegemonía norteamericana So a nivel global. yeah, Trump is threatening the life's work of a lot El of Trump people está in the amenazando el Pentagon. So far, trabajo however, de they have not toda been la vida able de la gente en el to put Pentágono. up any significant Hasta ahora resistance. no ha and, habido nada de resistencia significativa. The culture of and the commitment, the ideological commitment to civilian control of the El military, compromiso and the president as the commander-in-chief ideológico of the y el military, presidente como and of el the comandante Pentagon, jefe that's de los very, very militares y del powerful. Pentágono So, es I'm not algo sure that we're going poderoso. to see No any sé real fight si vamos a against ver Trump coming una out of the real Pentagon or out lucha of the contra US military. Trump. Unless it comes to, the one place I could see that happening is if El lugar donde Trump orders the podría military ocurrir es to si do
Trump very ordena transparently a los militares unconstitutional and unlawful acts like hacer o attacking cometer protesters in the United actos States or something that could trigger anticonstitucionales, por that kind of ejemplo, crisis. atacar a At the moment, manifestantes he en is Estados Unidos, pero pissing off a lot of actualmente people in the Pentagon, but they are just taking it. está generando problemas para mucha gente del There's a couple Pentágono, more pero no questions, hay and again, if tanta this is something that you don't feel you resistencia. have much to contribute to, no problem. Si There's a no European sabes, program. si hay un programa europeo, I mean, I don't know if you saw the question here that we translated no sé about si the global portal. viste la pregunta sobre Operating el Union. global portal de la Unión Europea. Wait, I'm Which- scrolling. Global up. Getaway. So here it is. What Sure. contradictions or complementarity ¿Qué can economic tariff contradicciones o strategy have complementariedades with puede Europe's- tener la European Union's tarifa global gateway de investment strategy aranceles toward Latin America con la and the Global Caribbean? Investment Strategy? Oh, I I don't know don't if you're think familiar with that system. No conoces very muy bien el superficial. sistema, solo muy superficialmente. Ok, only, Well, yeah. we won't put you in the uncomfortable position of no te vamos a poner I en think, esta situación tan yeah, desagradable. without knowing the details Sin on that, conociendo I los know we have detalles, some, friends from progressive organizations in hay Europe. algunos amigos de organizaciones progresistas Maybe en one Europa. opportunity coming out of Trump's belligerence and how Quizás he's alienating so many traditional US una, allies, algo que puede salir a partir de la beligerancia de Trump alienating so many in en Latin sus America. en los is, exaliados en Europa y también en I Latinoamérica. think part of the way forward is that, like, I would like to see every country outside of the great powers Si todos los países fuera de los grandes form poderes some kind of like new non-aligned movement podrían crear una especie de nuevo movimiento de los no come up with an alineados, alternative to a future of creando una escalating alternativa great power conflict, splitting the world into spheres of influence where the weak countries will just get bullied by the strong countries. Para contrarrestar la and, posibilidad de estos I think grandes of that mainly poderes as haciendo a lo que formation quieren con coming los out of the países global south. pequeños. Y It podría is haber possible una that, formación de países del sur global. progressive forces in Europe could play a Puede ser que complementary role fuerzas to that effort. progresistas podrían jugar un rol Particularly complementario with en ese how, esfuerzo. Europe is now being alienated Y by especialmente Trump. viendo There could be cómo maybe there's Trump something I don't know enough about the trata context. Europa, podría haber algo ahí. I just want to take note that we got a question from Hewlett Packard. I don't know who that is. Tenemos una pregunta de Hewlett And the Packard, no sé question quién was, es, what elements of liberalism, y not qué elementos de neoliberalism, but liberalismo, liberalism, no could neoliberalismo, be susceptible to being podrían ser intertwined susceptibles with para democratic estar transformative vinculados con proposals. propuestas And I think democráticas there's a certain resonance transformativas. here between Y what creo you're que hay saying una about, cierta I hope the world resonancia entre lo doesn't que tú divide up dijiste. into Yo espero que el antagonistic mundo blocks going to no war, se and transforme be en thinking bloques what would be more antagonistas progressive in the y best cuál sense of the sería word basis una base for más internationalism and progresiva para una especie de I don't know nuevo who that question came internacionalismo. for, but No I sé hear de quién es resonance la there. And then there's pregunta. one last question. Luciano Valle, de Chile, Okay. en Hewlett Packard. There's a question about USAID too as well, Toby. Y I'm también hay sorry, una I pregunta think sobre China USAID. relevant, are you in agreement with Quinn on ¿Estás de acuerdo con Quinn the US's predominance in the tech sector sobre in light of la DeepSeek predominancia and the way de it's being massified? Estados Unidos en el around sector China? tecnológico, pensando, por I think ejemplo, the en US DeepSeek? still, Yo creo que I think Estados Unidos, certainly on AI, I think the US en still inteligencia artificial, holds Estados Unidos the advantage. I tiene think. I don't una understand the ventaja, sector creo. super No well. conozco tan But bien I el think the sector, control of like the top semiconductor technology, which pero el the control de la US tecnología de maintains, semiconductores se is a mantiene en competitive manos de structural Estados Unidos y advantage. eso es una ventaja Now, China estructural may importante, successfully overturn that, but it's going to take some more pero time. They China may be able to catch up on puede some superar semiconductors, eso. particularly Ellos, with Trump especialmente undermining en la Biden's efforts to fabricación de contain the Chinese semiconductores, semiconductor industry. They may be able to catch up, y and con los then esfuerzos experiment de with Trump de different games. bloquear el acceso de los But I think chinos a that los is a very important semiconductores, structural advantage that the
Pero yo creo que todavía tienen Um, actualmente esta in ventaja technology in estructural. general, Y yeah, en China is tecnología en catching up. general, There are a lot of China tech está sectors where most mejorando of these mucho. sectors Hay muchos sectores have basically been tecnológicos beaten by China. But donde China ya overall, le está my ganando a understanding is that when Estados it comes Unidos, to pero en the most general profitable entiendo que cuando intellectual se trata property, de la the propiedad US still intelectual leads más rentable, by far. Estados Unidos está And lejos it del is the número control uno. of the most profitable Es intellectual el control technology de that la has been tecnología key intelectual, to how the US tech industry has maintained y its eso es position of clave de prominence globally. cómo la My industria understanding is that the tecnológica US still ha mantenido holds a su rol como heavy líder. lead there. Entonces, claramente Thank you, son Toby. el número uno. Well, I Gracias. think, Toby, creo Esteban, I think we're at the end of que our hemos time. llegado al fin de So nuestro I'll tiempo, hand it over to you. Te lo paso entonces te devuelvo. la palabra para una clausura. Sí, muchísimas gracias a todas y a todos y a nuestros compañeros que expusieron. Gracias a Tom, a Toby y al compañero que ya se acaba de retirar. Partimos esta reunión 51 personas de un espectro del continente Latinoamérica y el Caribe muy amplio, y también con los compañeros de Estados Unidos, algunos compañeros y compañeras de Europa que nos acompañaron, y evidentemente quedan muchos temas. Quiero agradecer, aquí hubo preguntas que algunas fueron absorbidas por la complejidad de tantos temas, y otras que probablemente requieren de mayor, que sigamos en este intercambio. Quiero agradecer a Lucía Sepúlveda, coordinadora de Chile Mejor Sin TLC, que hizo ahí dos preguntas importantes, pero que entiendo que algunas ya fueron recogidas en parte. Paola Granizo, Liliana Buitrago, Esteban Maturana, en fin. Solo decir que este es el inicio de un conjunto de diálogos frente a la geoestrategia de la administración Trump y los impactos geopolíticos y geoeconómicos, ¿no? Que va a tener en Asia, América Latina y el Caribe en nuestro quehacer de construir, ¿no? Economías soberanas, complementarias, más justas, pero también frente al cambio mundial que se opera hoy día entre un mundo multipolar con Trump a la cabeza en Estados Unidos, sus relaciones con el resto de los países y de los bloques geopolíticos hacia un mundo multilateral que es incierto y que ciertamente, ¿no? El tema de la economía, de la producción, del intercambio más justo, de la defensa de nuestros recursos naturales estratégicos y bienes comunes desde el sur global, es uno de los temas centrales de la relación que vamos a tener ciertamente, que en tan pocos días, desde que la administración Trump se instaló, ya ha tenido impactos o que están en curso, impactos económicos, comerciales, sobre los tratados de libre comercio actuales, sobre esa concepción que tiene y sobre la geopolítica también. Sin mencionar que hay factores que quizás que juegan aquí un rol. Aquí se habló del sector tecnológico. Creo que los intereses del complejo militar industrial en la relación con la administración Trump y con los poderes que están ejerciendo hegemonía hoy día también es un tema a seguir profundizando, porque va a tener un impacto en nuestras sociedades y en nuestras economías, pero también en la geopolítica. Muchísimas gracias. Creo que este es un debate que es el primero de una serie que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Probablemente vamos a hacer una relatoría de este debate, va a estar la grabación y también vamos a sistematizar las preguntas, porque creo que son una guía de intercambio respecto de las exposiciones de nuestros compañeros que hoy día hemos tenido la oportunidad de escucharles. Muchas gracias a todas y a todos. Lo importante es que estas reflexiones sigan un intercambio permanente
que nos sirvan para nuestra práctica concreta y al mismo tiempo que nos permitan tener una reflexión conjunta de una historia que está comenzando con un gran cambio global que nos va a afectar, y esperamos que lo más importante es que nos permita identificar las estrategias, los instrumentos, los énfasis, las acciones para enfrentar los impactos negativos que esto tiene y ver las oportunidades que también para nuestro propio quehacer colectivo como plataforma, pero también en nuestras propias organizaciones tiene este tema tan importante que nos convocó hoy día. Muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo que participó en la preparación, a Ignacio Rodríguez, a las compañeras y a los compañeros traductores, y ciertamente un aplauso por esta vía a todas y cada uno, y ciertamente a los compañeros, a los 3 compañeros que nos permitieron esta reflexión que esperamos se repita. Así que muchas gracias a todas y a todas y nos vemos. Y adelante. Gracias a todos.